Y pues adelante, Violeta, si te parece, vamos a entrar ahora con nuestra siguiente, con la querida mesa, con las académicas, con nuestra querida Ingrid Turquelles y nuestra querida Leticia Calderón. Ahora quien no va a poder estar con nosotras y nosotros, Violeta, pues es nuestra querida Edurne Uriarte, que anda también sobrecargada de trabajo y no podrá estar, pero sí va a estar ya y ya están aquí con nosotros Leticia Calderón e Ingrid Turquelles. Muy buenos días, compañeras. ¿Qué Hola, tal? hola, Buenos buenos días a días. todos. Muy Ingrid, buenos, bienvenida. Ay, gracias, Leti. Estamos muy vestidas del buenos, mismo color hoy día. Rosita, como Claro, la oposición. Así me gusta. muy buenos días, queridas compañeras, y también le mandamos un abrazo a nuestra querida Edurne, que ya entonces se estará incorporando la próxima semana después de su largo trabajo que tiene que resolver. Así es, así es. Y bueno, si les parece, mis queridas Ingrid y Leticia, vamos entrando en materia y acá sí, sin duda alguna, tiene mano la Ingrucha, tiene mano Ingrid Turguelles, porque pues bueno, de hecho así titulamos el primer tema: Chile, Partido Republicano, se impone en las elecciones constituyentes con el 35.5%. Eh, y pues bueno, eso implica además pues que tendrán poder de veto, así que no es una elección menor. Y ya nuestra querida Ingrid nos estará dando un contexto de qué es lo que pasó y qué es lo que se puede avecinar. Ingrid. Ya. Sí, bueno, qué depresión, ¿no? Chile, Chile nos está generando depresión hace ya mucho rato, ¿no? Pero claro, yo diría que como una primera cosa que habría que decir, ¿no? Es que he visto mucho análisis ahí de todólogos tuiteros, donde atribuyen esto que está pasando en Chile a cosas muy simples, ¿no? Unos análisis bien simplistas, diciendo, no, es que es Boric y la izquierda chilena tiene la culpa, ¿no? Bueno, esto es mucho más complejo que eso. Esto es, tiene elementos de muchos distintos como diría yo, contextos, momentos históricos, también tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos años, que ha pasado desde el estallido social, la revuelta popular que se le llama, y hay que hacer un análisis bastante más cabal, ¿no? Que simplemente atribuirlo solo, únicamente a una izquierda woke, como dicen algunas personas, que yo no creo que usan muy mal ese concepto, pero una izquierda, digamos, burguesa. Hay muchos más elementos. Yo hace unos años, cuando tuvimos la elección entre Boric y el señor Kast, me acuerdo que me invitó la Brigada Paralela en Libertad para hacer un análisis de por qué el fascismo había llegado a Chile. Hice ahí una charla, pero bueno, si alguien quiere verla, creo que la tengo por acá, la puedo compartir en el chat, la voy a compartir, donde explico bien cuáles son los antecedentes, ¿no? De por qué cómo se llega en Chile a un fascismo, a una ultraderecha, a este nivel, ¿no? Que estamos viendo. Y hay que partir por el análisis en el sentido de entender, bueno, por qué ocurre la revuelta popular, que es finalmente lo que nos lleva hasta este momento histórico de estas constituyentes que van y vienen pendulares, ¿no? Una de un extremo, la otra del otro, y así nos vamos a llevar quién sabe hasta cuándo. Pero básicamente aquí lo que ocurrió en Chile fue una revuelta popular hace algunos años, ¿cierto? Que esa revuelta popular tuvo muchos ingredientes que hoy en día sí se pueden analizar. En su momento era imposible. Para hacer análisis siempre hay que tener un distanciamiento histórico, ¿no? Y en ese momento fue, pongámosle, una cosa como que estalló de distintos frentes, como una especie de reclamo, ¿verdad?, por las condiciones de vida, que por supuesto tienen que ver con el modelo neoliberal, ¿no? O sea, gente insatisfecha, que vive muy mal, en condiciones muy precarias, que se alza por distintas causas. Causas de la educación, de la salud, principalmente de las pensiones, diría yo, y cuántos otros derechos sociales que en Chile no son derechos, sino que son mercancía, ¿no? Y un poco fue una cosa muy espontánea, no fue algo programado, aun cuando hoy en día digan que esto fue programado para el Partido Comunista, difícilmente el Partido Comunista va a tener ese poder, sino que fue algo bien espontáneo de las personas que empezaron a salir a la calle en su descontento,
y empezaron a manifestar, bueno, qué era lo que los tenía descontentos, que era el aumento del costo de la vida, el aumento del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento era tan caótico el asunto, ¿no? Que todos los partidos políticos no fueron capaces de entender bien qué era lo que estaba ocurriendo y trataron de capitalizar esta revuelta popular. Quien la capitalizó fue precisamente el partido de Boric, esa izquierda que es una izquierda nueva, joven, que no está vinculada a los partidos históricamente de izquierda, nuestro PRI, que se llama Concertación, y esta Concertación no logró, ¿cierto?, capitalizar, ni entender, ni poder empatizar con la gente, que sí lo hizo esta izquierda más joven, ¿no?, que eran unos partidos que estaban en formación, un grupo de distintos partidos pequeños que se unen en algo que se llama como el todo al Frente Amplio, ¿no? Pero son distintos partidos. ¿Y cómo lo capitalizaron? Se buscó una vía institucional, es decir, aplacar este estallido a través de una forma institucional, es decir, darle todo un contexto estatal, ¿no? De un acuerdo que se llamó el Acuerdo por la Paz, que fue promovido por Boric. Y Boric lo que hace es agarrar la revuelta, transformarla en una necesidad de modificar la Constitución, que sí, era algo que todo el mundo quería, pero no necesariamente toda la gente que salió a la calle, ¿ya? O sea, hubo mucho de interpretación, de hablar por la gente que estaba en la calle. Entonces, lo que hace Boric y esos partidos es crear esta necesidad de que hay que modificar la Constitución, que por supuesto es lógico, porque todos los reclamos derivan de una Constitución extremadamente neoliberal, se institucionaliza y se crea este Acuerdo por la Paz, donde finalmente el acuerdo es crear una nueva Constitución. Y se arman estos constituyentes, que el primero de ellos, que fue el primer intento, que se creó una Constitución muy hermosa, yo la tengo todavía, qué tristeza, todavía la tengo en mi librero ahí atrás. Esa Constitución fue muy interesante el proceso porque quienes salieron elegidos para redactar esa Constitución fue gente común y corriente, no fue una cuestión hiperprofesional, salió muy poca gente de la derecha, mayoritariamente gente que había tenido un cierto rol en el estallido social. Desde una señora que se viste como de Pikachu, que es profesora, hasta el pelado Bade, que era otro que decía que tenía cáncer y no tenía, o sea, hubo de todo, ¿ya? Y la derecha empezó con una narrativa de que esto era un circo constituyente, pusieron ese nombre, circo constituyente. ¿Por qué? Porque por una cuestión clasista, ¿no? Es decir, la gente que estaba ahí no los representaba porque había muy poco abogado, muy poco señor como de ciertas oligarquías intelectuales, había solo gente común y corriente. Y mayoritariamente se diría de la izquierda, ¿no? Gente asociada al estallido. Se crea esta constitución. Recordemos que en Chile hay mucha del pinochetismo todavía. Esto es como España, ¿no? Donde todavía tienen las calles con los nombres de los militares. Bueno, nosotros también, el pinochetismo está vivo. Hay mucha gente pinochetista. Y por otra parte, los medios de comunicación están concentrados, creo que al 90%, es decir, la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a la derecha. Y por lo tanto se crea toda una narrativa durante el periodo que se escribe esta constitución, el primer ensayo, del circo, de que esto no es serio, de que Chile se va a ir al despeñadero, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos en eso, llega el momento de votar. No sé, la izquierda, y aquí hay un error grave, ¿no? La izquierda no es capaz de un poco explicar, enseñar, mostrar qué es lo que se está votando, la importancia de hacer una constitución y los contenidos de esta. La gente no sabe, honestamente, qué es esto de la constitución, porque además son términos técnicos, no es algo sencillo de entender, ¿verdad? Y estas personas redactan una constitución que está muy bonita, pero es como para que la instalaran, no sé, por Noruega. O sea, está pensada que los animales son seres sintientes, que el derecho a la atmósfera, que esto, que lo otro, que está precioso. A mí me encantaría una opción bien utópica, pero que no aborda necesariamente los temas de aquí y ahora, o no se logra comunicar. Y recordemos que entre medio hay una pandemia, entre medio hay una crisis económica, entre medio Piñera, sus últimos años del gobierno son un desastre. Piñera lo que hace es hacer un acuerdo con el gobierno de Venezuela para que entre toda la gente que quiera a Chile. Entonces hay una crisis de migración, hay una crisis económica, hay una crisis de la pandemia, y hay que votar por este texto que habla de la atmósfera, ¿no? Y la gente lo que quiere es comer. Y tan caótico fue en Chile el tema de la pandemia, que se crearon ollas comunes, la gente tuvo que salir a
cocinar para el resto porque hubo hambre, hambre. Entonces la gente que tiene hambre no está pensando en votar por una atmósfera libre y, ¿no? Ya. Y entonces llega el momento de la votación, no le hace sentido a las personas, votan rechazo. Se rechaza ese primer texto y ahí la autocrítica es decir, esta izquierda de caviar, llamémosle, ¿no? Caramel macchiato, no logra entender, comprender las necesidades reales de las personas, no logra como movilizar esto del estallido a esta institución y fracasa. ¿Qué pasa de ese fracaso hasta esto, ¿no? Entre medio. El gobierno de Boric se va a piso porque el gobierno estaba muy vinculado al hecho de que se ganara esa constituyente. Como se pierde, ya no tiene mucho sentido el programa de gobierno. Hay una migración en Chile descontroladísima, hay una delincuencia que no se había visto en Chile jamás, esa es lo que, digamos, la narrativa de lo que yo escucho de allá. Delincuencia me refiero a nuevas formas de delincuencia que en Chile no existían, como secuestros, descuartizamientos, narcotráfico, etcétera. Sí, es real, hay nuevas formas de delincuencia que no habían, por un descontrol estatal, ¿no? La migración descontrolada en el sentido de que no está regularizada, entonces hay pasos por los que están entrando las personas de manera muy precaria, un poco lo que pasa acá, ¿no? Campamentos, gente que no tiene ni las más básicas, digamos, derechos, etcétera. Y además, la crisis económica pega mucho al bolsillo de los chilenos porque también, como es un modelo neoliberal, todas las empresas están concentradas y por lo tanto fijan precios, entonces la canasta básica es muy alta para el chileno común. Todo Ya. eso pasa entre medio. Hay una crisis. Ya, voy a llegar, perdón, me voy a apurar. Y finalmente llega esta constituyente, y en esta constituyente, quien logra dar una respuesta a la inseguridad, al hambre, a la crisis económica, etcétera, son los republicanos de la extrema derecha, que así funcionan en todos los países porque son populistas, hablan de estos temas, promueven estos temas, entonces no se le puede pedir a la gente que vote por utopías, la gente vota por quien le va a solucionar sus problemas aquí y ahora, y la ultraderecha es muy hábil en hacer eso y tener esa narrativa, y este es el resultado que era bastante evidente. Perdón, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Pues realmente nos das un panorama muy, muy interesante. Y bueno, esto que también nos hemos, así como decía Ernesto hace rato, uno adopta estados de la República que uno quiere. Pues bueno, yo toda mi vida he querido muchísimo a Chile, hacía mucho, toda mi vida, ¿no? Bueno, también mi nombre se deriva de ahí, de Violeta, Violeta Parra. Y bueno, pues todo lo que pasa en Chile me preocupa. Y así es que pues vimos este fin de semana esto que pasó. Y qué bueno que nos mencionas tú el tema de la Constitución, porque yo me preguntaba, y que bueno, ahorita le voy a preguntar a la querida Leti, si era ese punto de inflexión, o sea, porque finalmente gana Boric, después lanza la Constitución, y bueno, donde vienen todos estos puntos que tú estás diciendo, ahorita me acordaba de este muy importante, los derechos de la naturaleza, ¿no? Que decías tú, nos comentabas hace un año, ¿no? Que poco se entendió y también Leti nos comentaba eso. Y bueno, yo decía, ese es el punto de inflexión, o sea, fue el constituyente lo que marca este punto de inflexión y después entonces viene un retroceso. ¿Cuál sería tu visión, querida Leti, de esto? Vimos, como dicen Ingrid, varios comentarios y hemos estado siguiendo, pero resalta este comentario de la derecha, pues que está habiendo un avance de su parte y un retroceso, dicen ellos, y estamos deteniendo al comunismo. O sea, este discurso, ¿no? Que lo vemos repetido permanentemente aquí y en otras latitudes, ¿no? Que también hemos estado siguiendo el caso de Colombia. Pues bueno, esto que ahorita se está poniendo aquí es que se detiene el comunismo. ¿Cuál es tu visión, querida Leti? Bueno, yo creo que es un planteamiento bien amplio el que hace Ingrid a partir del caso chileno, pero sí da para extrapolarlo en términos, ahorita decías algo que es fundamental, cómo se construyen narrativas que suponen cosas que no son, es decir, atribuirle a la idea del comunismo como algo justamente que o tiene dimensiones abstractas, inalcanzables, intangibles, por ejemplo, ¿no? Valores superiores que no tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, y cuando se plantea así, entonces, pues se le disminuye, se queda en nada, o incluso valores
que tienen que ver con cuestiones muy de ciertos grupos, de decisiones, y lo conecto con cosas que también vamos a platicar ahora que tienen que ver con México, ¿no? Como antivalores, inclusive para una lógica más tradicional. Entonces, puesto así, pues vas descalificando, primero, asociando estos gobiernos, ya mencionaste ahora tú también Colombia, y ha pasado en todos los países de América Latina, ahora con mucha claridad en Chile, de nuevo. O sea, esa es una cosa que siempre sorprende en el caso de Chile, pero la parte interesante es esta, ¿no? Cómo se empieza, no es que se empiece, se toma, se fortalece este discurso que al final es completamente falso, porque es más bien la práctica política concreta, como bien lo dice Ingrid, que se puede o no hacer dadas las circunstancias económicas. Y no se nos puede olvidar nunca jamás en nuestra historia a partir de ahora la pandemia, porque la pandemia es un boquete en nuestras vidas en términos, por un lado, económicos, pero también de experiencia planetaria de lo que significó adaptarnos y claro, con costos muy, muy altos para algunas comunidades, para algunas, no solo naciones, sino también grupos específicos dentro de cada nación. Sabemos muy bien que hubo grandes ganadores en la pandemia, o sea, enormes ganadores y una masa gigantesca de perdedores. Y ahí es donde yo lo quiero conectar, porque claro, si seguimos hablando en un tono tan abstracto, de repente lo tangible o lo aparentemente concreto lo toma y se lo quiere apropiar la derecha, como el color rosa, ¿verdad, Ingrid? Y eso no se vale. Entonces, sí me parece, digo, estoy jugando con eso, sí me parece que hay varios puntos de lo que señala Ingrid. Por ejemplo, y ahí voy a contraponer con un tema que es bien importante. Ella incluso habló de migración descontrolada. Bueno, en Chile no hay una migración descontrolada como no la hay en ninguna parte, porque al final el Estado es muy fuerte y se impone. Impuso un cambio de política muy fuerte, una política que obviamente responde al momento político que están viviendo, pero esa migración, otra vez, vean mis dedos, o sea, estoy entrecomillando, descontrolada, está muy ubicada en unas zonas del norte del país. Es cierto, y también lo quiero decir, que Chile, junto con otros países de América Latina, como Colombia principalmente, Argentina, poquito menos Brasil, Perú, son los países que más migración venezolana han recibido los últimos 5 o 7 años. Eso es verdad. En México, y aprovecho para echar mi speech aquí, se ha recibido poquísima migración venezolana, considerando el éxodo de casi 7 millones de personas que han salido de ese país. Entonces, en realidad, lo que está pasando en Chile es, digamos, en este escenario de crisis y de circunstancia que obviamente, digamos, visibiliza situaciones que en términos de criminalidad, mencionabas también, Gringit, no se habían visto o no se habían relatado, porque también los medios de comunicación eligen qué sobresalir. Y entonces, esta narrativa de la crisis migratoria, cuando lo que ocurre es el tratamiento hacia el proceso migratorio genera crisis. Entonces, claro, si tú los retienes en la frontera en Chile, en Perú no los dejan pasar para caminar rumbo a su país, que eso es lo que está pasando ahorita, pero no me extiendo ahí, o en su caso, seguir caminando hacia un territorio que tendrán que atravesar, que es México. Entonces, es, digamos, como viéndolo en temas que van a ser, o sea, es el efecto mariposa, ¿no? Lo que está ahorita pasando en Chile lo tenemos que ver como parte de este proceso. Entonces, sí creo que explica muy bien el hecho de que cuando hay una apuesta por una narrativa y en la Constitución, en el caso de Chile, eso no avanza en la idea que se tenía, bueno, pues ahí es donde, digamos, se fractura un tipo de opción política que probablemente era importante que se pusiera en la mesa para discutirla y vamos. Ahora el otro extremo dice, no, vamos a lo esencial, ¿no? La comida en la mesa, la familia unida, la seguridad en las calles, lo cual, pues, ¿quién no lo va a querer? Vamos, ¿me entienden? Eso es lo contradictorio, eso es lo fuerte. El punto aquí es cómo, y hay que contrarrestarlo de enfrente y directo, ese discurso se lo quiere apropiar, o se lo ha apropiado incluso históricamente la derecha en general, en el mundo, y que me parece que es lo que estamos viendo con el caso de Chile, que nos permite evaluar nuestro propio proceso acá y por el otro lado retomar algunas cosas como yo lo voy a hacer al ratito con el tema de migración para el caso mexicano, a efectos de términos de valores políticos, ¿no? De cómo se construyen. Y simplemente decirlo, ojo con eso, porque si estamos viendo lo que es la democracia.
bueno, usted no me cumple, me voy por el otro lado. Y no, o sea, eso es la democracia, bienvenida. Pero entonces, ¿de qué manera la propuesta, en este caso nosotros decimos progresista, bueno, porque a lo mejor es la por la que apostamos, pero tiene que ver y tiene que también moderar o generar discursos intermedios que no hablen o no le hablen solo a un perfil, vamos, a lo mejor que tiene una dimensión pues más abierta a ciertos temas, aparentemente, porque también eso es parte de la mentirilla, pero que entonces neutraliza un avance político, pues más apertura, vamos, ¿no? Más derechos, y ese es un punto, no, que se abran espacios para ciertos perfiles, todo este tema, ideología de género, que ahorita vamos a hablar con el tema de la derecha mexicana, pero, por ejemplo, es que ese no es la discusión, aquí la discusión es los derechos, entre más derechos, más derechos. Y ahí, a quien le sirvan, vamos, ¿no? Ese es que creo que cómo empezar a voltear eso para que no se capture por un grupo nada más. Gracias, gracias Leticia. Pues hay muchos comentarios y de hecho Adriana Cos dice, Chile será un panorama de lo que viene en América Latina. Un punto importantísimo que está colocando aquí nuestra querida Adriana Cos. Dice Diego de Santiago Delfín, en mi caso, bueno, este es del tema anterior, perdón. Reuter Nopalzin, doctora Ingrid, en el chat hay quienes afirman que la alternancia es algo positivo. Diría que esta alternancia es algo bueno. Dice Diego de Santiago, bueno, dice, en mi caso que trabajo con juventudes que se enuncian woke, la bronca de eso es que adoptan un liberalismo gringo para enunciar eso. Siguen siendo neoliberales, pero reconociendo el feminismo LGBT. Ese es el detalle que el neoliberalismo se sigue dejando intacto. Ya somos más incluyentes, lo pone entrecomillado, pero seguimos dejando sin problematizarlo desde la clase social. María Esther Saldivia Jara dice, en Chile la gente se forma por una prensa pauteada por la derecha, casi igual que aquí, solo que allá no tienen un AMLO con un colmillo histórico. Y luego otro que tiene un nombre raro. Desafortunadamente la derecha y la ultraderecha están organizadas, tienen votos y poder. Si hay, dice Miguel Ángel Cortés, pregunta, si hay ultraderecha, ¿hay ultraizquierda? Bueno, pues son de los comentarios de todo tipo que hacen la audiencia. Ingrid, antes de pasar ya nada más al siguiente punto y colocando también pues el escenario que uno puede prever entre lo que se quiere con el presidente que tienen actualmente y la estrategia política que estás tú visualizando, que está llevando a cabo este joven presidente chileno, Gabriel Boric. Ah, y lo que uno puede prever, pues ya viendo los resultados que hay y los escenarios que se avecinan. ¿Cuál sería tu punto de vista ahí, Ingrid? Uy, el escenario no se ve muy bueno. Y tiene que, bueno, la alternancia, alguien preguntaba, es una muy buena pregunta esa. ¿Qué pasa con la alternancia en el poder, no? Claro, la alternancia es positiva en la medida de que no hayan daños mayores en esa alternancia cuando se trata de partidos políticos más o menos moderados, ¿no? Aquí estamos hablando de que quien ganó la constituyente es una cosa que se llama Partido Republicano, que es una extrema derecha, que de hecho dejó afuera a la derecha. Y aquí hay un tema súper interesante como de qué es lo que votó la gente, básicamente, porque hay una alta tasa de abstención y votos nulos. Es tan alta, porque la votación era obligatoria, pero estoy leyendo acá, que equivale al 33,3% de toda la masa de votación. Es decir, un tercio de las personas votaron, se abstuvieron o votaron nulo. Aquí, obviamente, esto se puede interpretar como que hay un cansancio y un agotamiento en la población chilena, un desencanto por estos procesos constituyentes una vez que perdiera el anterior y tener que empezar todo de nuevo. Entonces, ese cansancio también lleva a no votar o a abstenerse, que siempre eso lo capitaliza la ultraderecha, lo hemos visto en muchos lugares, ¿no?
Entonces ese es un elemento. Otro elemento importante es el discurso de la ultraderecha. ¿Con qué discurso llega? Que es un discurso, se parece al de Trump, al de Bolsonaro, al de Milei, al de esta señora que está en Italia, y vamos a ver a Lili Telles y Vox, etcétera, que son unos discursos muy populistas y son discursos como de revolución. Y eso es muy interesante porque ellos se presentan como que fueran una revolución, un quiebre al statu quo. Se presentan como rompiendo lo que hay, es decir, no a los partidos políticos, no al establishment, no a lo que existe. Nosotros presentamos otra opción, una opción rupturista, que de rupturista no tiene nada porque está a favor de los poderes hegemónicos, entonces de revolucionario cero, digamos. Pero eso es lo que ellos presentan, entonces captan el agotamiento de la gente, el desencanto de la gente respecto de los partidos políticos. Aquí quienes perdieron en esta elección en Chile de manera rotunda fueron los partidos de derecha, como la derecha tradicional, y la izquierda concertación tradicional. Es decir, es un rechazo al sistema que existe, ¿no? Y esto es muy interesante porque siempre cuando hay un rechazo a lo que hay, eso deja entrar a esta ultraderecha que, como bien decía Leti, viene con un discurso de la familia, de la unificación de la familia, con un discurso de la seguridad económica, con un discurso de la seguridad delincuencial y un discurso antimigración, y un discurso de proteccionismo y cierre de fronteras, que es un poco lo que la gente quiere escuchar. De hecho, por eso en Italia salió esta señora, que también es bien fascista, con ese discurso. No se preocupen, los trabajadores del país van a tener trabajo y no se los van a quitar estas personas migrantes que vienen aquí a quitarles todo lo que tienen, ¿no? Y eso Leti lo sabe muy bien, cómo la narrativa de los medios de comunicación instalan esta cosa descontrolada, que dicen descontrolada, esta migración que te va a quitar lo que tú tienes, entonces generan mucha animadversión de parte de las personas de los distintos países, sean de derecha o de izquierda. Es una cuestión más nacionalista, ¿no? Como este patriotismo chapa que dice Leti. Entonces es bien interesante y yo lo que veo en el futuro de Chile, después de esta, no es malo, y voy a decir algo bien loco, no es malo que este partido republicano se muestre como es. Porque ahora van a tener que redactar algo y van a venir con sus ideas antiaborto, de la familia, de la vida, de cuánta estupidez y cosas extremas vamos a ver. Y eso también es mostrarle a la gente, bueno, esto sería un gobierno de la ultraderecha. ¿Lo quieren? Porque también mucho desconocimiento hace que la gente vote por estas personas. Pero una vez llegado el momento ahí in situ, cuando veamos lo que van a escribir, tenemos que ver si el pueblo chileno dice, sí, yo quiero un presidente así, o más bien van a decir, están bien locos, están bien fachos, están bien atroces estos de la ultraderecha, porque yo quiero ver lo que va a pasar. No es malo, a mi entender, que se muestren como lo que son en esta redacción de la nueva Constitución. Va a ser una Constitución atroz. Yo ya me imagino La casita en la pradera, no sé si se acuerdan de esa serie, ¿no? De los Ingalls. ¿Ya? Así va a ser Chile, van a ser los Ingalls. Y va a ser toda la familia, y, ¿no? Y el niño que está por nacer, nace desde que se dan la mano los papás, listo, hay concepción, de ahí para adelante. Entonces, va a ser tan extremo y va a ser tan claro para que lo podamos ver, que yo pienso que ese display, esa muestra, puede llevar a que la próxima elección no salga necesariamente Kast, que sería el candidato presidencial que se está afilando los colmillos después de esta elección. Hay que ver lo que va a ocurrir. Ya. Muchas gracias, querida Ingrid. ¿Ibas a decir algo, Ernesto? No, no, no. No. Adelante. Ah, bueno, pues vamos a partir de esto que está ahorita comentando Ingrid sobre el discurso, vamos a ver el siguiente video de Lili Telles en un meeting en Aguascalientes, que bueno, pues a ver cómo lo conectamos, querida Leti, de lo que estamos ya viviendo acá y lo que tendremos que vivir en un futuro, porque bueno, pues también esta pregunta que alguien de la audiencia hacía, pues es el futuro también de México y de otras naciones que pues finalmente están viviendo o la segunda ola o nosotros la primera de gobiernos de centro izquierda y que vamos hacia atrás nuevamente. Bueno, vamos a ver este video. Leonardo. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse.
como si la experiencia no nos demostrara totalmente lo contrario, como si el mundo no estuviera sufriendo los estragos del verdadero rostro de la izquierda, militarista, autoritaria, incompetente, destructora de la iniciativa individual, adoctrinante, generadora de pobreza y cómplice de criminales. No nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política, porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona, porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Leti, ¿qué decir al respecto de este video? Fíjense que ahorita oyéndola de nuevo, es interesante porque está cayendo exactamente en lo que creo que es el peor error que pueden cometer, y es hablar en términos de una abstracción. ¿Qué es eso de corrección política? Pues digo, yo digo, lo entiendo claramente, pero es una cuestión que no es del léxico común y que, claro, hay otros elementos que ella usa y que justo dónde va a encontrar su punto. Y yo creo que obviamente hay un perfil de derecha que lo identifica muy claro, luego las palabras, ¿no? Esto de esfuerzo individual, familia, la propiedad privada, Estado limitado, bueno, más limitado que lo que ahora estamos viendo en términos de recortes, no sé cómo se puede dar, pero a lo que voy es que hay una serie de elementos como que se van de checkpoint, ¿no? Pum, 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 va pasando, pero ¿cuál es el punto acá? Y esto va a ser un poco controversial, pero lo voy a decir, que aquí lo que tenemos es que quien gobierna, y no solamente el presidente, sino el partido Morena en general, digo, hay una diversidad de ideologías ahí, pero en realidad no está la ideología más progresista. Hay incluso una disputa en términos de que la izquierda más fuerte tendría que avanzar y empujar para que se hicieran cambios de un tipo pues más abierto para las minorías, por ejemplo, que no ha ocurrido. Es parte incluso de lo que más se le ha criticado, tal vez ahora ya no, pero a López Obrador, ¿no? Que resultó conservador y bueno, él nunca mintió, es decir, ¿no? Incluso esta beta medio religiosa que al principio nos estaba mandando. Entonces, es muy difícil que este discurso de esta etapa política pueda contrastarse con un discurso que está lejos de ser progresista en su presentación, porque al contrario, lo que habla es de ordenar, fíjense, de ordenar, pero desde una lógica, pues incluso económicamente, con más beneficio, hasta para los sectores más adinerados, ha resultado, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va a estar interesante cómo se construya un discurso que contradiga y que no permita, no solo que se apropien de algunas palabras, y no lo van a poder hacer también porque eso es interesante. Si alguien ha puesto en el escenario el tema de la familia, incluso para algunos de nosotros, demasiado conservadora, es el mismo presidente López Obrador, ¿no? Esta cosa de hablar de que ahí es en la familia donde se construyen las redes y es la mayor fortaleza del país, de México, cosa que yo sí creo que es una institución muy, muy fuerte, pero la manera como él ha planteado le ha chocado más bien a gente más de izquierda, que en todo caso un amplio sector que nuestro país, y eso también hay que reconocerlo, es conservador. Y me refiero conservador en términos de que sí considera que hay ciertas cosas estructurales que tienen que preservarse, las cuales, otra vez insisto, no están fuera del escenario de lo que se ha planteado estos últimos años. Entonces, esta construcción de un discurso que alenta, ¿no? Orden, bueno, más orden, digamos, ¿no? A lo mejor no es el orden que te gusta, esa es otra cosa, pero no tiene que ver con justamente, digamos, lo que podría atribuirse a a más de una izquierda más, pues más hippie, ¿no? O más ecoizquierda, si ustedes quieren. Pero
sí me parece que ahí es donde se empiezan a perfilar, y el hecho de que Lili Telles salga con un discurso de este tipo, incluso en el tono, yo de inmediato fui a ver el discurso de Meloni, que es presidenta de Italia, y bueno, hagan de cuenta calca, ¿no? Calca, salvo el elemento que ella no introdujo, y es donde a mí me preocupa y donde vamos a dar una batalla fuerte, y es cómo se puede construir, aunque no haya crisis migratoria, esto que ahorita mencionaba Ingrid, sino cómo se construye la narrativa de la crisis en lugar de poderlo ver como un tema de asistencia humanitaria, de realidad sociogeográfica. Es decir, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado, porque sí es un discurso muy de la derecha. Entonces, sí me parece que ella está tomando todo este discurso de Vox, de los derechosos argentinos, ¿no? Que conoce muy bien también Ingrid Laje y el otro Milei, que, ¿no? El que también tiene esta presunción de presidenciable en Argentina. Entonces, lo que me gusta es que fuera máscaras. Y si va a construir un discurso a partir de decir que, por ejemplo, ¿no? Defender la vida, bueno, pues ya era hora de que acompañen todos los movimientos para, digo, que no lo ha hecho la derecha, para apoyar esta situación de los desaparecidos y de temas que sí han sido debilidades políticas en este sexenio. Pues sí, hay todo un tema y lo que yo creo que nos va pasando en México, no sé si compartirán conmigo ustedes tres, Violeta, Ingrid y Leticia, es que cuando ya va a hablar Lili Telles, uno le hace así como le hizo Ingrid, ya está, sí, porque ya sabes que va un espectáculo y pues un azote y pues un radicalismo de la derecha que hasta a veces se antoja más como forzado, fabricado, que de motu propio del personaje, que además pues ya uno la ve en las entrevistas y ya se siente ella la candidata a la presidencia de la República y yo creo que también se va a llevar ahí un golpe bastante fuerte, porque no creo que eso va a suceder, y no porque uno la quiera o no lo quiera, es porque uno sabe cómo se conduce el Partido Acción Nacional. En fin, Leti, digo, mi querida Ingrid, ¿qué decir de este discurso de pues este personaje que tenemos en México? La querida Lili Telles. Sí. No, mira, sabemos que se viene siempre el show. Lili Telles puede parecernos bastante ridícula hoy en día, pero recordemos que Trump también nos parecía bien ridículo en su momento, ¿no? Y también decíamos, no, ¿cómo va a salir? En Estados Unidos, un país que es muy progresista, una persona como Trump, bueno, ahí lo ven, ¿no? Y en Italia lo mismo con Meloni, o sea, son cosas que yo siento que acá en México, y hay algo ahí que yo siempre me peleo con mis amigos de acá, que les digo, siempre piensan que México es como una abstracción de la humanidad, como un país único, 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 que aquí no pasan las cosas que pasan en otros países. Créanme que pasa exactamente lo mismo que pasa en otros países. Por eso el neoliberalismo llegó y llegó en su momento y se implementó en su momento y los sistemas de pensiones son los mismos que hay en Chile, etcétera. Entonces pensar que aquí nunca jamás nos va a ocurrir porque México tuvo una revolución, etcétera, como leía en el chat que alguien dijo que tuvimos revolución mexicana, no acredita nada. La verdad que yo diría que hoy en día, podemos hablar de ahora, yo diría que hoy, por supuesto que esto está súper lejos de ser un discurso que cale en la gente. ¿Y por qué? Por los elementos que da Leti, que efectivamente acá hay una cuestión que es contraproducente para algunos sectores, pero es útil para otros, que es bien curioso. El presidente, que es la figura, ¿no? AMLO es la figura que hoy en día abarca todo, todo, todo. Y el presidente tiene una ideología que podríamos decirle una izquierda conservadora, aunque eso suena un oxímoron, pero igual, ¿no? Como que choca, pero es una izquierda tradicional, llamémosle, ¿no? Como cero progresista, donde se apropia de algunos discursos de la derecha, no porque sea de derecha, sino que se los apropia simplemente. Es decir, por ejemplo, se apropia del concepto de familia, se apropia del tema de la seguridad, se apropia incluso de la militarización de los militares. Que uno diría, qué rara la izquierda apropiándose de las cosas que generalmente han sido de la derecha. Con eso que hace el presidente, desarticula absolutamente los discursos de la ultraderecha, porque ¿qué van a decir? Es hasta ridículo escuchar a alguien como Lili Telles diciendo que este es un gobierno autoritario, militarizado. Claro,
esto tendría que decirlo al revés, ¿no? O sea, en una ultraderecha siempre dicen, nosotros vamos a militarizar, ¿ya? Pero acá se quedaron sin discursos porque el presidente los dejó sin discursos, porque se apropió de esos elementos. Pero a su vez también es una izquierda muy mala, muy mala, para colectivos que buscan derechos. Porque los woke, que llama la gente, ¿no? que creen que estas son ideologías gringas, neoliberales, básicamente son derechos que personas están buscando. Dígase los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGTBQ+, etcétera, dígase derechos reproductivos, etcétera. Y la izquierda, como la tenemos hoy en día, no está acogiendo esos derechos. Entonces ahí tenemos como una cosa que es buena en un sentido, pero es un poco negativa en otro sentido. Ahora bien, mi preocupación no es hoy, porque yo digo, hoy está el presidente, tiene su mañanera, se apropió de todos los discursos, les pone agenda a los medios, ya los tiene, ¿no? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué continuación hay? Porque una cosa es el presidente y otra cosa es Morena. Y yo he sido muy crítica de Morena, porque siento que Morena, bueno, de ahí viene Lili Telles, de hecho, Morena agarra lo que puede, porque es una cuestión que está pensada para ganar elecciones. ¿Se entiende? Está bien, es una primera fase, digamos, de instalarse en un país y sacar al resto. Pero esta cosa como de incorporar distintas personas de distintas ideologías hace que finalmente no haya una ideología base. ¿Qué es lo que va a ocurrir, yo pienso, en el futuro? Próximo gobierno, yo diría que está asegurado en términos de votación. No me cabe duda que quien sea la persona que vaya por Morena va a ganar. Eso es cierto. Pero ¿qué va a pasar después? Y ahí viene mi duda, porque siento que no hay un candidato en este minuto que tenga una ideología o que tenga la figura y la potencia del presidente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando AMLO ya no esté? ¿Qué va a pasar con estas Lili Telles que tienen los medios, el dinero, el apoyo internacional, los empresarios, etcétera, atrás? Cuando hay un gobierno de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, o peor, cuando hay un gobierno de Marcelo Ebrard, que es bastante neoliberal, ahí es muy fácil llegar con el discurso de la ultraderecha. Entonces, yo pensaría más a futuro, creo que esto no lo podemos analizar ahora ya, porque está el presidente todavía, pero yo creo que el post-AMLO, como alguien dice en el chat, la etapa que viene después es muy peligrosa. Y ahí hay que ver si Morena logra sentarse o derechamente le va a pasar lo que le pasó a Lula y Dilma, que yo siempre digo que esa podría ser perfectamente un desarrollo acá en México, ¿no? Cuando hay una figura tan potente como AMLO, que es parecida a la figura de Lula, y después hay una continuación que no tiene exactamente los mismos elementos, y hay que ver, porque la oposición ahí está armándose, aunque les parezca ridículo, nos parecía ridículo Trump, y ahí está Trump, y nos parecía ridícula la Meloni, y ahí está la Meloni, entonces yo no descartaría, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, querida Ingrid. Pues sí, yo también coincido, yo no descartaría a Lili Telles viendo lo que ha pasado, no solamente en estos países que has comentado, Ingrid, también en Guatemala, ¿no? Que llegó un comediante a la presidencia y bueno, muchos otros espacios donde uno dice es imposible que lleguen estos personajes y han llegado, ¿no? Y una característica pues es su discurso, estos discursos que estamos oyendo ahorita, ¿no? Del individuo, de la propiedad privada, de la libertad, ¿no? Que siempre también es algo que ponen enfrente y bueno, pues sí, yo no descartaría, todo puede pasar, todo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dirías tú sobre esto, querida estaba pensando, Lili. Leti. Ya me Querida fregaste, ya me Leti. molaste. Querida No, Lili, querida Leti, ¿qué dirías No, sobre esto? fíjate que hay, bueno, obviamente me parece muy interesante el análisis, pero yo aquí le pongo sus asegúnes porque esta cosa de qué va a pasar después de AMLO, bueno, primero, a mí me parece maravilloso, siempre lo he visto como un gran acto el hecho de que López Obrador dijo, yo me retiro. Más allá de cómo se pueda dar ese escenario, nos ha puesto a los que acompañamos este proceso a pensar en eso ya. No es como las reelecciones que han ocurrido y que ocurren en el caso, tú mencionabas a Lula, ¿no? Mencionaban que ese es el caso. Y otra cosa, ¿eh? En Chile el voto es obligatorio, en México no, que son temas para después hablar de abstencionismo, pero bueno, lo pongo en un lado. Y la otra es que con esto, también lo que se ha ido viendo, pues son esto, la obligación que no ha ocurrido en otros países y por eso el salto mortal en el caso chileno a un reemplazo generacional en términos de política. Y yo lo que veo acá es que
nos gusta uno, nos gusta el otro, no nos gusta, lo que ustedes quieran, pero hay ebullición política pensando más allá del presidente. Entonces, creo que eso es muy sano para un país como México, que es tan presidencialista, o sea, eso es cierto. Y también, digamos, contrarrestando estos mismos argumentos, pues nunca hubiéramos imaginado, dado el perfil y el discurso que nunca nos engañó López Obrador, respecto, otra vez, ¿no? La parte conservadora de él. Y es bueno, se han aprobado en prácticamente todo el país, digo, el matrimonio igualitario, por ejemplo, la interrupción del embarazo es también una cuestión que ha avanzado en las legislaturas locales. Y esto es parte del impulso, claro, de una figura tan fuerte que dio mayoría, permitió. Entonces, es algo como mucho más complejo. No es que porque no es el país de un solo hombre, pues, a eso voy. Y en ese sentido no es porque como a él no le gusta, pues entonces interrumpió todo el proceso de lucha por los derechos de las mujeres. No, más que nunca está en el escenario, está en la mesa. No es como nos gusta, pues entonces a darle, es lo que hemos visto, que las mujeres están insurrectas frente a esto y se han movilizado. Entonces, sí me parece que es un escenario de mucha efervescencia política en ese sentido, que difícilmente la derecha va a poder contrastar, porque da para mucho. Usted está más a la izquierda de este escenario actual, pues le toca empujar muchísimo, porque vaya que hay una cantidad de cosas y de temas que tocan como decía Ingrid, a ciertos grupos, ciertas minorías, pero que al final de cuentas tienen ya una agenda y también tienen una posibilidad de ir avanzando en estos temas. Por ejemplo, yo he hablado acá de temas, de cuestiones de migración, no cosas que ni hubiéramos imaginado que estuvieran en la agenda, como el artículo 33 del que yo ya me he extendido en su momento, pero que habla de un México distinto en el momento en que se apruebe, ¿no? Ya el puro debate da para eso. Y también otra de las cosas es, en esta misma idea, bueno, lo interesante es que, no, tiene razón Ingrid, no se crean el ombligo del mundo. Bueno, Ingrid, es que es toda una mitología de ser el ombligo del mundo, por Dios, ¿no? Pero dicho eso, sí es verdad que los tiempos como han ocurrido acá, y en ese sentido también el aprendizaje con un largo periodo de neoliberalismo en México que llegó y se instaló de una manera contundente, pues también han dado un tiempo para ver que hay una posibilidades en términos de que la ideología, pues yo voy a decir, si ustedes quieren, le ponemos izquierda por decirlo geométricamente de alguna manera, pero la realidad es que es los derechos, digamos, sociales más básicos, es retomar algunos de los temas que han estado fuera de la discusión, por ejemplo, hablando a raíz de lo del COVID, pues el tema de la salud. O sea, aquí no se trata de hablar ya solamente de algo abstracto. De repente tenemos muy claro que todos estos años de neoliberalismo tuvieron como consecuencia, visto en la pandemia, pues un resultado atroz para la manera de poder enfrentar institucionalmente, pero también por la salud pública de los mexicanos. Entonces, son temas que ya tienen una capacidad de reacción y eso es también lo que creo, ¿eh? Y descubrimos con la pandemia públicamente sectores súper capacitados, súper profesionales en su campo. Digo, tú misma, Violeta, eres un descubrimiento de estos tiempos maravilloso. De un conocimiento en su campo, cada grupo está empujando, ¿no? Y eso creo que ya trae una energía, y digo, ya hasta me emocioné, porque nos hace un favor la tal Lili Telles de simplificar de esta manera en un discurso que es bastante más complejo el que hay ahora en México. Digo, entiendo bien la discusión, como dice Ingrid, sin digamos, fantasear que acá no pasa nada, pero ¿cómo lo pueden retomar los candidatos que se propongan del lado de Morena, vamos? ¿Cómo lo van a parafrasear? ¿Qué temas van a tomar? A lo mejor este derecho, ¿cómo era? El derecho a la naturaleza. Bueno, pues mira, con que derecho a que barran, vamos, en este país, con que, ¿no? O sea, hay como cosas más tangibles en términos de que se tienen que hacer avances que pueden eventualmente sí ser derecho a esa naturaleza, pero pues ¿no? con un equilibrio que tenga la manera de nombrarlo, vamos. Entonces, más bien, a diferencia de lo que ustedes decían, diría yo para cerrar aquí, de que me preocupa lo que va a pasar, me emociona lo que va a pasar, porque ahora sí, el papá dice,
a ver cómo le hacen mis hijos, ahí tienen el país. Y yo ya puse de mi parte. Y vaya que le ha puesto, ¿no? Y parece que le seguirá poniendo en lo que queda. Gracias, gracias, mi querida Leticia. Pues sí, para ir cerrando, mi querida Ingrid, yo creo que el gran dilema lo tiene pues la izquierda o las izquierdas, las que tú quieras colocar que existen actualmente en el país, porque todas estas izquierdas que existen o existimos en el país, algo tenemos claro, en lo único que coincidimos es que no queremos que regrese esa derecha de ninguna manera. Ni la ultraderecha, ni la mediana derecha, ni lo que sea que esté en la derecha. Y entonces nos tienen un debate constante y el problema es precisamente pues una figura tan poderosa como la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso pues generó que varios funcionarios o gente vinculada a la 4T pues se empoderara o se mareara al subirse en el ladrillo y el problema es que ese empoderamiento lo van a perder el 1 de octubre del año 2024, una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador desaparezca del mapa. Y entonces, esto que está señalando Leti, que a ella le emociona, a mí me aterra, porque creo que se van a agudizar los enconos en los distintos sectores de la izquierda y que no hay, como señalaba, no me acuerdo si tú, Violeta o Leticia, una figura tan emblemática o que tenga pues un poder, un carisma tan poderoso como lo tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué cerrarías, mi querida Ingrucha? Órale. No, mira, me encanta la postura optimista de Leti, la verdad, yo quisiera realmente que esto funcionara, ¿no? Y que efectivamente creo que en ella, estoy de acuerdo con Leti en el sentido de que sí es una preocupación, al menos, ¿no? La gente no está pensando, no, no va a pasar nada, o sea, me acuerdo una vez que fui al instituto ahí político de Morena y mucha gente preguntaba qué va a pasar cuando se vaya el presidente, qué creen ustedes que va a pasar. Estábamos hablando de Perú, ¿no? De lo que pasó en Perú. Y siento que hay una preocupación real de la gente de las bases, ¿no? De qué va a pasar cuando el presidente no esté. Ahora, creo que hay cosas que se están haciendo que están fatales para efectos de esa continuación. Y creo que ahí nosotros tenemos que ser críticos, ¿no? En el sentido de, porque yo veo, por ejemplo, qué es lo que pasa en Chile y en otros países donde entra la derecha así. La izquierda se fragmenta. En Chile está tan fragmentada que no pudieron sacar la cantidad de candidatos suficientes porque fueron en listas separadas, porque no quisieron unirse, porque estaban peleados, porque no, que tú eres más de izquierda que yo, no, yo soy más de izquierda que tú, perdimos, ganó la derecha. Eso siempre pasa cuando hay enfrentamientos internos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que yo espero que sea solamente para efectos de las candidaturas y no que sea a largo plazo esto. Pero yo veo cómo se pegan 24/7 en Twitter los claudistas contra los monrealistas, contra los ebrardistas, y se pegan y se exponen y no, y que mi candidato es mejor que el tuyo y esto y lo otro. Entonces yo siento que hay unas disputas internas que le sirven a quién? A la derecha. Otra cosa fatal es lo que está haciendo Mario Delgado. Yo no estoy de acuerdo con lo que él ha hecho, con su gestión, sobre todo lo que está haciendo en Coahuila, ¿no? Que tiene un candidato ahí que a mí me parece de lo peor el bigotín, como le digo yo, de lo peor que puede existir. O sea, yo no sé si llegó borracho a la cuestión esa, pero su presentación, lo que dijo, su propuesta, esta cuestión populista de que si yo gano, entonces voy a invitar a Peso Pluma, me parece una vergüenza y una afrenta contra la gente de Coahuila, la verdad, porque esto es la vida de las personas, ¿ya? No es, juguemos a poner candidatos, son la vida de las personas que viven allá. Entonces, ¿cómo pueden ser tan irresponsables de poner a alguien así? Y de más encima, si no quieren votar por él y quieren votar por Mejía, que me parece bastante mejor candidato, es que entonces son traidores, ¿no? Y se les viene encima todo Morena diciéndole que la gente de Coahuila que no va a votar por este señor atroz son traidores a Morena. Entonces, las disputas internas, esta decisión de Mario Delgado de meter a Morena a cualquier cosa que pudiera ganar elecciones, cualquier cosa, digo yo, me parece fatal. O sea, honestamente creo que la forma
de lograr eso que dice Leti, que me parecería genial, que hubiese un recambio, que haya generaciones nuevas, que haya un recambio además generacional de edad, ¿no? De las personas que van a hacer política, fenomenal, pero tienen que entender que pegándose entre ellos eso no va a ocurrir, ¿no? Eso es lo que yo digo. Y no teniendo ideología tampoco va a ocurrir. O sea, ¿cuánta gente que está en Morena, que son jóvenes y que apoyan a uno o al otro, son lo más neoliberales, lo más derechistas, cero de izquierda, están ahí por un hueso? No voy a dar nombres, pero hay muchos. Y yo digo, bueno, es que todas estas personas que están ahí, de oportunistas, ¿no? También hay que sacárselos de encima en algún momento. Yo sé que son útiles, sirven en este momento, pero en algún minuto va a haber que hacer una limpia, ¿no? Una limpia y un acuerdo transversal en la izquierda de Morena de decir, no nos vamos a pegar más entre nosotros, necesitamos tener unidad, porque donde se agrietan, por ahí entran las Lili Telle, los Claudio X, los Krill, etcétera, etcétera. Lo dejo hasta ahí. Gracias, querida Ingrid. Los Gurría y otros que ya están ahí bien apuntados, que nos preocupan también, aparte de Lili Telles, a mí me preocupa en particular Gurría, que yo lo veo, insisto, silenciosamente creciendo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu cierre, querida Leti? Esto, por ejemplo, que decía Ernesto, que creo que hay consenso, no queremos que regrese la derecha, ni menos la ultraderecha, pero ninguna derecha quisiéramos que regresara a este país a gobernarlo, a estar al frente. Pero bueno, también tenemos que ir, desde mi perspectiva, construyendo también las posibilidades de ir ya con esto que tenemos, pues apretando de algunos temas que nos parecen importantes en la defensa de los territorios, en esto de los derechos, por ejemplo, en particular de los derechos de los pueblos indígenas, que fue un compromiso también de campaña y que nos parece importante ir avanzando y que de repente, ¿no? Se lee como que esto lo plantea la ultraizquierda y no, me parece que son derechos básicos mínimos que también tenemos que ir presionando y que bueno, pues sí, punto de partida, no queremos que regrese esta derecha, pero también queremos ir avanzando sobre estos derechos que ya se han discutido por años, por décadas en nuestro país. Y bueno, ¿qué decir sobre esto, querida Leti? Sí, es obvio que la cantidad de pendientes y la cantidad de agendas que están sin siquiera avanzar, ¿no? O avanzaditas y que dices, bueno, esto no es posible. Y yo menciono uno de una vez, aprovecho para hacer el anuncio, nos convocan por el Día de la Madre mañana a acompañar a todos estos colectivos de personas que hacen lo más obvio y elemental que haría cualquiera, buscar a sus hijos. Y a mí me impresiona muchísimo que ese movimiento, este es el 12º año en que marchan, salen del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, no sea acompañado por una masa multitudinaria enloquecida del duelo que significa este tema no resuelto en nuestro país. O sea, eso me parece así, si ustedes me preguntan a mí, para mí ese es de los temas que no puedo siquiera respirar de pensar que se dé en nuestro país. Entonces, dicho esto, ¿no? Para que tampoco parezca que, bueno, que frente al optimismo, a empujar, porque no se trata de un optimismo a lo tonto, no, se trata de una cuestión de decir, tan es así que mantienen el vigor y siguen saliendo y hay que acompañarlos. Y ahí hablo desde la izquierda, porque es obvio que la derecha ha utilizado este tipo de movimientos, pero no acompaña ni siquiera. Digamos, en su momento podría haber sido un eje de presión fuerte, ni siquiera se les ocurrió. Entonces, dicho eso, lo menciono, nos vemos por ahí mañana, yo acompaño a estos colectivos siempre que puedo, y lo que me parece también central es justo que lo que se ha generado en términos de una energía y problematización de temas que son bastante más complejos de los que todos imaginábamos, por ejemplo, dar la pelea contra la xenofobia, la discriminación, el racismo en este país, resulta que estás tocando lo más estructural que es nuestra propia identidad. Y lo mismo el derecho tan obvio al agua, a los territorios, a la salud, ¿no? Parece ser que ahí es donde tocas a la transnacional, al empresariado más feroz, o sea, ni un milímetro aceptan. Y eso es lo que creo que también hemos aprendido, que no es fácil ni es cosa, otra vez, de un solo gobierno o de un solo perfil. Y la última cosa que creo que es la clave de lo que ha dicho Ingrid acá. Unidad, unidad, unidad de quienes pensamos que hay valores por encima de nuestros propios intereses personales que hay que empujar y que hay que acompañar. Y creo que eso, pues lo que tienen que poner el ejemplo son los mismos liderazgos desde la perspectiva que uno apoya, ¿no? Entonces, eso diría y encantada siempre de estar acá. Un saludo a todos los que nos han visto o nos vean. Pues mi queridísima Leticia Calderón, mi querida Ingrid Turquelles, muchísimas gracias
como siempre, un deleite y además la gente pues celebrando siempre mucho esta mesa. Así que gracias, les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Muchas Muy gracias linda y gracias tarde. a la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias, queridas. Ay, Hasta saludos. mañana, les iba a decir, hasta el próximo martes. Abrazos. Eso, eso. Pues sí, pues son análisis que cada uno va colocando. Recuerde usted que estas son mesas de análisis y de opinión, y eso es lo que hacen las compañeras y nosotras y nosotros también, pues opinamos con base a los elementos que vamos teniendo. Fíjate que antes ya nada más de pasar a la siguiente entrevista, yo pienso que va a ser muy difícil que haya una articulación entre la izquierda institucional y las izquierdas otras, porque cuando uno ve, te adentras a cómo funcionan los partidos políticos, pues es casi una fractura de facto, es decir, casi que tener un partido político es una contradicción con base al sistema político que tenemos y que hemos tenido históricamente en el país. Es una contradicción ser de izquierda porque pues hay muchas imposiciones y mucha falta de democracia en todos los partidos políticos por sistema prácticamente. Y en la medida en que no se quieran modificar, pues ese sistema, pues va a ser difícil que haya una articulación entre, pues, las organizaciones y movimientos de izquierda con los partidos políticos. Por eso creo que hay una fractura, porque, pues, simple y llanamente, pues, son el agua y el aceite, Violeta. Pues sí, Ernesto, además, pues las divisiones históricas también de la izquierda, ¿no? No olvidemos, lo hemos platicado tú y yo, este libro de Mario Vargas Llosa, La historia de Maita, pues que refleja también esta lucha y esta división que hay histórica en América Latina de las diferentes izquierdas, los sectarismos, cómo se ven unas a otras, cómo se miran, cómo se analizan, Ernesto, y cómo viven la lucha política también ya algunas que llegan de manera pues institucional, ¿no? La izquierda política y esta izquierda social, que bueno, me parece también difícil a veces el diálogo y bueno, difícil también el encuentro, así es que yo coincido contigo, pues va a ser un poco complicado, pero hay una coincidencia entre todas ellas y es esto que tú decías ahorita muy importante, pues no queremos que no regrese la derecha y la ultraderecha que se está fortaleciendo también en nuestro país, Ernesto. Entonces, eso es un consenso, pero bueno, ¿cómo le hacemos para unirnos? Pues ese es el gran reto, el gran reto, y me parece también difícil por cómo, insisto, históricamente por cómo nos hemos conducido y cómo se han conducido los diferentes grupos de izquierda, pero bueno, pues es algo que tendremos que estar analizando, Ernesto, frente a lo que está por venir en México. Pues sí, y hay muchos temas que abordar sobre las izquierdas, las derechas, pero que yo creo que un tema central para nosotras y nosotros, pues siempre va a seguir siendo en donde nosotros comúnmente y históricamente nos hemos movido en la izquierda o en las izquierdas, como usted quiera colocarlo. Así que pues sí, será un tema que seguiremos siempre debatiendo.